Bueno, como estábamos hablando, realmente la parte de historia bíblica es muy importante en nuestras vidas. De hecho, cuando hablamos acerca de historia bíblica, eh, a través de todo el desarrollo de la Biblia, cuando estuvimos viendo, digamos, temas que fueron para bautismo, algo que siempre mencionamos es que desde el Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia guarda una coherencia. Y dentro de esa coherencia también habla acerca de ciertos personajes que aparte de que son importantes porque tienen que ver con la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, no solamente va con eso, sino que también a través de ellos se confirman varias doctrinas y aparte de eso también el plan de Dios se va ejecutando. Entonces, realmente también cuando nosotros nos encontramos en algunos escenarios de la Biblia, es importante por lo menos tener un poco de noción de qué es lo que nos están hablando para poder ubicar en el contexto también lo que estamos leyendo. Entonces, de ahí la trascendencia de lo que es la importancia de la historia bíblica. Entonces, vamos a comenzar a ver una serie de acontecimientos que se dieron. Vamos a comenzar desde lo que es Génesis hasta terminar con lo que fue nuestro Señor Jesucristo. Voy a ver si ya después en otra parte puedo sacar un poco acerca de los apóstoles, pero por lo menos esta presentación estaba hecha hasta cuando fue en el caso de nuestro Señor Jesucristo, pero vamos a ver si la podemos actualizar. Comenzamos con el primer tema que tiene que ver con la creación como tal y cosas importantes. Obviamente, importante hablar acerca de lo que es la creación, porque la creación como tal, algo que a nosotros nos deja en evidencia es que, aunque se habla a nivel de días, que fue una forma en la que se le explicó a Moisés para que él pudiera ponerlo, el orden de cómo suceden las cosas ni la misma ciencia lo puede rechazar, sino que realmente el orden lógico de cómo se creó la existencia en el planeta Tierra guarda coherencia con la ciencia. Entonces, esto es algo muy importante y que nos aclara acerca de estos temas que tienen que ver con la creación. Dentro de esto, entonces, en Génesis 1, del 3 al 5, nos dice que apareció la luz y separó Dios la luz día de las tinieblas noche. Entonces, eso fue el primer acontecimiento, que si lo vemos así, cuando hay la creación de una galaxia como tal, como es nosotros con la Vía Láctea, significa que esto es porque en el universo se está creando primero el astro Sol. El segundo día de la creación en lo que nos menciona es en Génesis 1 del 6 al 8 y aquí es donde está el firmamento, se separa las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y entonces acá es para que dentro de lo que es el globo terráqueo, donde está todo revuelto, podamos entonces tener lo que es la atmósfera, que es donde nosotros podemos respirar. Entonces, ese es el segundo hecho que se da con lo que es la creación. En ese orden lógico, después nos dice que en Génesis 1 del 9 al 13 la tierra y los mares son separados. Y aquí es para que crezca la hierba y árboles producidos. Entonces, si vemos, todo estaba revuelto. Ya después de que todo está revuelto como tal, ahora comenzamos a ver cómo entonces se separa en el día anterior y nos da lo que es la separación de las aguas de lo que era entonces la parte donde viene a ser la atmósfera. Y ahora sí, ya después de que está la atmósfera, también entonces en el orden lógico nos dice, vamos a separar ahora sí lo que es la tierra para tener tierra firme de lo que son los mares o las aguas. El siguiente punto, acontecimiento en lo que es la creación, es el día 4, donde nos dice que en Génesis 14, digo Génesis 1, del 14 al 19, dice que gracias a que se separa lo que es el agua de la tierra y la atmósfera como tal, ya logramos ver entonces lo que es el sol y la luna señalados como lumbreras. Hizo también las estrellas. Entonces, el tema es que, si bien es cierto, ya estaban tal vez creadas las estrellas y también obviamente ya está el sol, y ya en este momento también para que pueda haber ese equilibrio en la Tierra, algo que siempre hemos escuchado acerca de los científicos, tiene que ver con que la Luna es importante porque afecta lo que son en este caso lo que es la marea. Entonces, al tenerlos, el tema es que ya cuando comienza a ordenarse el globo terráqueo como tal, automáticamente también podemos ver de que ya logramos ver lo que es un amanecer y un anochecer y dentro de esto entonces, cómo vemos el sol
durante el día y en la noche ya logramos ver en este caso lo que es la luna. Y con la luna también lo que son las estrellas. En el quinto día de la creación, que fue en los versículos 20 al 23, dice que la creación de seres vivientes en las aguas según su género y aves que vuelen según su especie. Esto sucede en el quinto día de la creación. En el sexto día de la creación, nos dice que es en Génesis 1, 24 al 31, creación de seres vivientes en la tierra según su género, bestias, serpientes y animales, y también obviamente se crea lo que es el primer hombre. Y ya después de esto nos dice en Génesis 2, del 2 al 3, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó de toda la obra que hizo. Algo que es importante, como esto quien lo escribe es Moisés, y estábamos con un pueblo que está saliendo de Egipto y está teniendo que tener identidad como nación. Dentro de eso también el ordenamiento de guardar el Sabbat es importante, y de ahí que entonces se les dice que también en una forma paralela con el tema de la creación, lo que trata de hacerse ver al pueblo es que por eso, al igual como Dios trabajó 6 días y el séptimo descansó, así también el pueblo debía descansar. Esto era importante porque significa que en ese momento, cuando el pueblo sale de Egipto, realmente lo que les pasaba es que estaban acostumbrados a trabajar todos los días, nunca descansaban. Y aquí entonces se habla que hay un descanso, pero que ese descanso es para el Señor. Entonces, se instituye contando la anécdota de la creación a través de días, aún así entendiendo que esto es para poderlo crear y dar esta connotación de identidad a la nación, pero que sabemos muy bien que, al igual como Pedro explica, un día son como 1000 años para Dios y 1000 años como un día. Y esto es para entender que entonces, los días que habla aquí de la creación no son días literales, sino que guardan nada más un orden específico, y que los días lo que tratan es de darle esa identidad al pueblo de Israel para que entiendan que deben guardar el séptimo día, que es para descanso, que es lo que Dios instituye. Entonces, esto es lo que sucede al inicio de la creación. Ya después de esto vamos a hablar acerca de lo que son las dispensaciones. Y dentro de esto tenemos la dispensación edénica, perdón, del Edén, la antes del diluvio, antediluviana, postdiluviana, patriarcal y la legal. Estas entonces dispensaciones tienen que ver con entonces épocas que tenemos en lo que es el Antiguo Testamento, donde, como les decía, estamos con la edénica, que es la que vamos a ver primero, después vamos a ver la antediluviana, postdiluviana, patriarcal y legal. Si tienen alguna duda o algún comentario, me avisan, ¿verdad? Comenzamos con la edénica, y en este caso Diego, perdón, ¿qué significa dispensación? tiene que ver con cuando se habla de dispensación, lo que quiere dar a entender es que es como una época, son como hablar de épocas. Esta dispensación tiene que ver con todos los hechos que se marcaron, digamos, en el Edén, por eso es que se llama dispensación, eh, por todos los hechos que se dan en esta época específicamente, que como estábamos hablando, cada una de ellas alberga dentro de la Biblia ciertos acontecimientos que son importantes y que son contados. Debemos recordar que, si bien es cierto, la Biblia habla de historia, pero no habla de toda la historia del pueblo de Israel, sino que la que es importante para salvación. Y dentro de esto, entonces, cuando hablamos de lo que es importante para salvación, tiene que ver con un tema que corresponde a que con estos personajes bíblicos que vamos a encontrar, nos da, sobre todo, digamos, siempre en la historia, lo que vamos a encontrar más tiene que ver con enseñanzas espirituales que se nos están dando, pero también, por ejemplo, vamos a tener la parte de doctrina. Por ejemplo, que a Abraham se le dan las promesas, de las cuales, por ejemplo, dice que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, y entonces, a través de esa promesa que se le da a Abraham, es que se nos promete, digamos, a nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Entonces comenzamos a ver desde temprano en la Biblia cómo Dios ya habla acerca de un Redentor a la humanidad, para que nosotros tengamos esa esperanza de vida eterna. Entonces, realmente la dispensación tiene que ver con épocas donde se suceden ciertos acontecimientos especiales que son los que la Biblia toma para narrar. Entonces va en función de esto. En la Dénica como tal, tenemos que obviamente está lo que es la creación de Adán y Eva.
debemos recordar que en Génesis 1 del 27, versículo 1:27 al capítulo 2, versículo 7, hasta ahí es la creación del hombre. Después de eso tenemos que, dice que no se halló ayuda idónea para Adán. De hecho, en este momento a él se le muestran todas las bestias del campo y como les digo, no se halló ayuda idónea. De aquí entonces se da lo que es la famosa creación de la mujer, que algo que es importante cuando se habla acerca de la creación de la mujer es que se tomó una costilla. Cuando él estaba dormido, dice que el ángel de Jehová tomó una costilla de Adán y de ahí formó a la mujer, que tiene una connotación y que es muy importante siempre por lo menos mencionarla, de que cuando habla acerca de que fue una costilla, no fue un hueso de la cabeza para que la mujer se enseñoreara del hombre, ni tampoco un hueso del pie para que el hombre se enseñoreara de la mujer, sino de la costilla para que fuera a la par, como coigual, y en ese sentido entonces para que fueran ayuda idónea, para que hubiera ese respeto mutuo entre ambas creaciones. Diego, una pregunta, digamos, en cuanto a eso, digamos, habla es como una metáfora, ¿verdad? De que se habla que se toma de ahí, pero, digamos, a través de la historia siempre la mujer ha tenido como una participación, eh, digamos, como secundaria. ¿Viene desde ahí o no tiene que ver con eso? No, Sí, no, es que Diego, perdón. a Dulce siempre le ha llamado la atención Ajá, el papel de la mujer, digamos, dentro de la congregación. ok. No sé si eso tal vez te preguntaba que por eso, que si ahí es donde viene, por qué las mujeres no exhortan, o por qué las mujeres no hacen conferencias, o por qué las mujeres no sirven, o por qué las mujeres... Realmente eso lo podríamos O ver esto es un entonces, poco más profundo que esto. sí, tiene que ver de hecho más bien con la institución de la primera iglesia, que eso sería ya con los apóstoles como tal, donde se habla, y de hecho en las cartas paulinas, o sea, el apóstol Pablo como tal, habla bastante acerca de cuál es el papel de la hermana mujer en la iglesia y cuál es el papel del hombre, que en una forma vamos a ver, desde la constitución del hombre como tal, si bien es cierto, viéndolo desde rasgos físicos hasta ya también otro tipo de rasgos, Dios instruye a Adán que cuando ellos pecan, por ejemplo, y los sacan fuera del Edén, que ya ahorita lo vamos a ver, le dice que él ganaría el sustento con el sudor de su frente. Ya la mujer se le dice que iba a tener hijos con dolores de parto. Entonces ahí comienza a separarse un poco, digamos, el papel o el rol que iban a tener, que aquí tal vez eso es algo importante de que, digamos, ahí también nosotros los sábados estamos teniendo lo que son las clases de matrimonio, que ahí también los invitamos si quieren participar, que están bastante interesantes. Tiene que ver con el tema de roles. Al fin y al cabo, eso es como, por ejemplo, que si bien es cierto, uno puede compartir tareas, hay roles que cada quien cumple en la pareja. Antes, y bueno, tenemos que entender que, digamos, hasta este siglo, terminando finales del 19, pero más que todo en el 20, como tal, es que llegamos a ver cómo, digamos, los roles se cruzaron, pero históricamente estamos hablando que todos estos siglos hacia atrás, lo que sucedía es que realmente el hombre era el proveedor en la casa y la mujer, era la que se quedaba en la casa. Si bien es cierto, ha venido dándose ciertos cambios, pero algo que es muy importante, que no debemos nunca verlo desde el punto de vista del el error que ha cometido la humanidad, es ver una Biblia machista. Porque realmente cuando se habla de machismo, tiene que ver desde el punto de vista de gente que tal vez está cuestionando a Dios. Y realmente, bueno, algo que es importante y que encontramos en la palabra es que la palabra es perfecta y que a Dios no se le cuestiona. Entonces, lo que tenemos es que lograr un entendimiento acerca de qué es lo que Dios quería. Y si nosotros analizamos, por ejemplo, la creación de la mujer y cómo dice, por tanto, dejará el hombre a padre y a madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Si bien es cierto, entonces desde el momento de la concepción como tal, es que comparten algunos roles, pero realmente en este sentido, digamos, cada quien le tocó, digamos, dentro del matrimonio, divide en serás, usted se encarga de hacer unas cosas y otro se encargaba de eso. Debemos recordar
que, por ejemplo, en el caso del Génesis, eran nómadas. Y siendo nómadas como tal, entonces resulta ser de que el hombre se iba a casar o cuidaba los rebaños y la esposa cuidaba a los hijos y bueno, y hacía, digamos, el alimento y hacía otras cosas, pero era un tema de que se compartían, digamos, en ese sentido, se complementaban en decir, bueno, yo tengo estas funciones y usted tiene estas funciones. Pero sí, lo que sí es importante de ver desde la fundación y en este caso desde la creación de la mujer como tal, es que lo que dice específicamente es que serán una sola carne. Y en este sentido, entonces, lo que trata de darnos a entender es que nosotros no debemos tener altivez con nuestras esposas, sino realmente respetarlas en igualdad, y con la forma de vida, digamos, que en la que se debe tratar una pareja. Que dentro de eso también, ahora, con lo que tiene que ver con los papeles en la iglesia, Pablo refiere bastantes puntos acerca de cómo, por ejemplo, una alegoría viene y dice, Cristo es cabeza de la iglesia y el hombre es la cabeza del hogar. Y dentro de esto entonces, con la esposa, pero cabeza en el sentido de el responsable de cuidar, el responsable de, pero sin embargo sabemos muy bien que en el hogar, esto tiene que ver con un tema de una mancuerna. Nunca, y eso es como por ejemplo también con la iglesia de que Cristo sea la cabeza de la iglesia, no tenemos por qué echarle toda la culpa a Cristo de que si la iglesia o los miembros de la iglesia no son obedientes o se alejaron de la salvación, va a ser culpa de Jesús, ¿verdad? Al fin y al cabo, el tema es que el que se establezca una autoridad no significa que cada uno tiene un rol protagónico que debe realizar y que es importante o trascendental desde el punto de vista de para salvación, pero que, como les decía a ustedes, sí se establece desde la primera iglesia y lo que sí ha pasado y que es muy importante, que de hecho nosotros hemos venido hablando mucho en la iglesia de esto, tiene que ver con la teoría humanista. Dentro de esa teoría humanista o el nuevo culto o la humanidad, el mayor problema que podemos encontrar actualmente tiene que ver con que por el pobrecito, ya ahora entonces vemos que en una forma decadente nos pasamos de un extremo a otro. Antes éramos muy conservadores y ahora resulta ser que, por ejemplo, en la educación, el chiquito ahora si no se quiere sentir definido, que se sienta como quiera. Si quiere sentirse niña, es niña. Si quiere sentirse varón, pues es varón, y al igual las niñas. Entonces, estamos viendo que todo esto vino con el auge de que en el mismo siglo pasado, en el siglo XX y siglo ahora XXI, todo esto lo que conllevó fue que con esas ideas liberales y de cuestionamientos, así también encontramos, por ejemplo, en algunas iglesias pseudo cristianas que se encuentran pastoras. Pero, sin embargo, digamos, si ustedes ven, por ejemplo, también en la iglesia cristiana nosotros no tenemos pastores, lo que tenemos son hermanos ancianos y también pueden haber hermanas ancianas. Em, el tema es que sobre esto, digamos, el orden como tal, uno lo encuentra directamente en esas cartas paulinas, que eso es otra cosa, ¿verdad? Hay veces que también se le ha acusado a Pablo de ser machista. Y es curioso porque realmente nos olvidamos de que la misma palabra nos dice que la palabra como tal es inspirada por Dios. Entonces, realmente ni Pablo es machista ni la Biblia es machista. Lo único que hay un orden establecido por Dios que realmente fue para que hubiera un cuidado mutuo entre el hombre y la mujer. Cómo nosotros manejamos las cosas en la actualidad, de acuerdo a los cambios que se dieron en el siglo pasado, al fin y al cabo, lo importante es que conservamos el tema de el orden bíblico que se nos pide de la primera iglesia, pero tiene que ver más que todo con eso. No sé si queda claro y de todos modos después podemos tomar un tiempo para tomar un tema específicamente para eso. Al final, Diego, es porque, bueno, porque vamos a ver un tema de decisión de creo, porque yo creo, digamos, en lo que está en la Biblia y no lo cuestiono, ¿verdad? Ujú. O sea, mucho tal vez es relacionado a eso. O sea, yo creo, Por- no lo cuestiono porque creo en eso. Al fin y al cabo tiene que ver con que parte de comprobar
que la Biblia como tal es el compendio de la palabra inspirada por Dios, tiene que ver con que Dios tiene un plan en cada situación. Y eso tal vez tiene que ver mucho, Shirley, también con el tema de la experiencia que uno va teniendo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, hermanos, y de hecho, podemos hablar de algunos casos sin nombres, pero por ejemplo, cuando en alguna familia tienen un caso de cáncer, y Ujú. entonces nos vemos con hermanos que tal vez se les ha puesto a prueba la fe y dicen, bueno, pues es que este familiar como tal es bueno No, o pero es él es tan apegado a la iglesia, porque si él es se ve que es tan buen hermano, ¿por qué le pasa eso? correcto. Y entonces, y entonces realmente uno dice, pero sin embargo, algo que es curioso y eso tiene que ver con un tema de por qué es importante, digamos, uno estar firme en la palabra, tiene que ver con que el cáncer como tal, yo lo hablaba el día que se casó Alex con Douglas, yo le contaba, mira, la verdad es que si hacemos un estudio, y eso no es porque lo diga yo, sino que realmente uno leyendo un poquito, digamos, en revistas de ciencia, realmente todos tenemos en nuestros cuerpos células cancerígenas. ¿Por qué se le desarrollan a unos y por qué a otros no? No tiene que ver con un tema de suerte o que tiene que ver con un tema del cuerpo de cada quien, sino que tiene que ver también con un tema que es lo que por lo menos los nuevos descubrimientos van hablando acerca de cómo el cuerpo se va oxidando. ¿Y cómo se oxida el cuerpo? Dependiendo también del tipo de alimentación que nosotros tenemos, porque si nosotros tenemos o mantenemos el cuerpo alcalino, se oxida menos que para una persona que realmente no alcaliniza el cuerpo. Entonces, tiene que ver con tal vez con algunos estudios y muchas veces tal vez uno le puede decir es que Dios usted permitió o Dios me mandó esto. Esto es porque eso es como, por ejemplo, en los tiempos de Jesús que decía demonio tiene. Se le decía, demonio tiene a todas aquellas enfermedades de las cuales no se les había descubierto un nombre o no se había descubierto que era un mal. Entonces, al desconocerlo, decían, demonio tiene. Pero realmente, después cuando uno comienza a ver, ya ve que, por ejemplo, uno de los que tenían demonio era un epiléptico, que entonces, como no se conocía la epilepsia en ese entonces, vinieron y dijeron que demonio tiene. Entonces, tiene que ver con eso, que conforme avanza la ciencia, también entonces se nos van quitando esas vendas de los ojos y vamos entendiendo algunas cosas. Y dentro de eso también el tema de cuidar la parte de salud. Otra cosa que es importante es que la palabra como tal, en el caso de las enfermedades, Dios no nos dice a nosotros que nosotros no vamos a tener problemas. Lo que sí dice es que nos va a acompañar y que nos va a dar esa fortaleza. ¿Y cómo sucede? A través de su palabra. Porque en ese caso, por ejemplo, el famoso aguijón de la carne que habla Pablo es porque él tiene una enfermedad y él dice que en 3 ocasiones pidió porque él tenía el poder de sanación, pero él, digamos, nunca fue que lo podía aplicar para sí mismo, sino que él obró ese poder de sanación que tuvieron los primeros apóstoles, lo obró para la predicación como tal. Pero entonces cuando él clama y pide en oración, el Espíritu le respondió, bástate mi gracia. Entonces, tiene que ver con un tema de que sí, o sea, cosas que tal vez nosotros no podemos entender o que no comprendemos en este momento, pero que ya después, con el tiempo, o uno entiende o este punto que les contaba a ustedes, o sea, en mi caso también para ciertas cosas yo no cuestiono. Nada más, creo por fe, porque realmente si hay algo que tengo que reconocer acerca de conocer quién es el verdadero Dios, que es el primero de los temas que nosotros hablamos en la parte de bautismo, es que al saber que Dios es perfecto, que Dios lo sabe todo, lo conoce todo, que es omnisciente, omnipotente, omnipresente, al nosotros creer realmente en ese verdadero Dios, tenemos que darle el voto de confianza en toda su palabra. Como tal, obviamente nosotros probamos ante la luz de las escrituras cada concepto y eso tiene que ver también porque, aunque hay una Biblia, también algo que ya se ha hablado en algún momento, tiene que ver con que hay diferentes formas en que fueron traducidas y dentro de eso hay errores de traducción. Por eso nosotros no utilizamos una sola Biblia. Normalmente en la iglesia, digamos, los que somos un poquito más viejos de estar en la iglesia, siempre hemos utilizado una Reina Valera 1960, pero la Reina Valera como tal, sabemos que tiene horrores de traducción. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo algunos estudios, lo que hacemos es buscar en diferentes versiones de la Biblia para poder llegar, digamos, a un mejor entendimiento, porque hay ideas preconcebidas a la hora de que hubo traducciones. Entonces, es una Biblia, pero sin embargo, sí fue alterado un poco con los traductores. Aún así guarda
bastante coherencia a toda la Biblia como tal, y nosotros entendiendo que es inspirada, creemos en ella y sabemos que el orden que Dios puso, no fue un tema de, y en ningún momento, o sea, si ustedes lo ven en la Biblia, tanto en la historia antigua como en el Nuevo Testamento, no habla acerca de que el hombre tenía que enseñorearse de la mujer y que tenía que tenerla sojuzgada y que en lugar de que fuera su ayuda idónea, como lo habla del Génesis, por ejemplo, que lo que dice, que en lugar de eso decía que era su sirvienta. En ningún momento en la Biblia habla de eso. Y en la parte de lo que tiene que ver con el papel de la iglesia, sí, digamos, eso sí lo tenemos de lo que es la fundación de la primera iglesia desde lo que es en la época de los apóstoles después de nuestro Señor Jesucristo. Aquí va. ¿Qué? Aquí está entonces que en el caso de Adán y Eva fueron creados en inocencia, son solemnemente prevenidos de la consecuencia del pecado y eso sucede en Génesis 2 del 15 al 17. Aquí es donde a ellos dos se les advierte acerca de que podían tomar de cualquier fruto del huerto del Edén, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no podían tomar. Es la única regla que se les da en el Edén. Después de esto, entonces, se le dice también, y hacemos referencia a Ezequiel 18:5, que el alma que pecare, esa morirá. Aquí viene entonces lo que es la tentación que se da en Génesis 3, donde está el árbol de la ciencia del bien y del mal. En este árbol se da lo que es la caída. El pecado, cuando en este caso la mujer eh, primero es tentada y cae en el pecado, seduce también a su esposo y entonces el pecado rompe la comunión con Dios. Eh, Algo que es importante acerca de lo que tiene que ver con la maldición y que tal vez recuerdo para mencionarles a ustedes es que primero se le pregunta a Adán como cabeza de la familia y entonces Adán inmediatamente en lugar de ser responsable de sí mismo, viene y dice es que la mujer que me diste me, me hizo probar del fruto. Porque realmente pues sabemos muy bien que también de historia bíblica, normalmente la humanidad siempre lo ha pintado como una manzana, pero realmente era un fruto, no sabemos cuál es. Y después de eso, entonces también cuando se le pregunta a la mujer lo que dice fue que fue la serpiente la que la indujo a caer. Al fin y al cabo, entonces, nadie asumió la responsabilidad, sino que se le echaron la culpa a cada quien. En el caso de lo que es la maldición, que se habla acá en Génesis 3, de 14 al 19, debemos recordar lo que les estaba mencionando ahora, que en el caso de la mujer se le dice que iba a tener hijos con dolor de parto. Y y en el caso del hombre, que tendría que ir a labrar la tierra con el sudor de su frente. Y que ya la tierra no le volvería a responder como sucedía en el huerto del Edén. Ya después de esto, de acá, Génesis 3:15, es muy importante para nosotros. Todo esto que se está dando acá, hasta Génesis 3:15 como tal, está en el paraíso, como tal, están en el paraíso, en el Edén. La caída del hombre contiene lo que es la parte de maldición, digamos, el castigo que se les viene a ellos. También le dice que pues polvo eres, el polvo volverás, entendiendo que entonces ya el hombre que no podía morir en ese momento cuando estaba en el huerto del Edén, en ese momento ya cuando se le dice pues polvo eres, el polvo volverás, ya lo que le dice es ya está cortada y ahora sí tiene digamos una caducidad su vida, pero también tiene la famosa promesa. Y aquí entonces es lo interesante que en esta dispensación edénica, arrancamos con la primera parte donde Dios comienza a hablar acerca de ese redentor. Y en este caso, esta promesa que nos habla acá es que dice que, y vamos a ir un momento, voy a buscar un momento por acá, vamos a ver. Génesis 3:15, importante esta cita. Nos dice en Génesis 3:15, por ejemplo,
Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este versículo 15 es trascendental y más bien hago un paréntesis para preguntarle si ustedes ya lo habían visto, digamos, en la parte de bautismo. La de simiente. Ajá. Mm, No me acuerdo. ¿mm? No recuerdo. La verdad es. Entonces, con gusto yo se los menciono acá. En este Ujú. caso, por ejemplo, cuando se les da lo que es el castigo a cada quien, y aquí eso es algo muy importante, voy a devolverme un poco para contarles, ¿verdad? Vea que lo que les decía, ¿verdad? En el 12 dice, y el hombre respondió, vea que primero en el 11 le pregunta a Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol de que yo te mandé no comieses? Eso le dice el ángel de Jehová a Adán. Y entonces, vean lo que dice Adán. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Le dice entonces Jehová, en este caso es el ángel de Jehová el que está hablando. Entonces Jehová, Dios, dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer, y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y esto es algo importante porque si ustedes ven el castigo que se le da a la serpiente, es, digamos, por lo menos lo que nosotros conocemos como serpientes actualmente, de lo que pasa, ¿verdad? Se arrastra sobre su pecho. O sea, al fin y al cabo, la serpiente, todo su cuerpo se arrastra y al andar, digamos, tan cerca del suelo, por eso es que dice polvo comerás todos los días de tu vida, tiene que ver con eso. Entonces acá es algo interesante porque si hay un castigo literal, y esto se los comento a ustedes en paréntesis, porque no solamente sucede fuera del mundo cristiano, sino que también dentro de la misma iglesia han habido diferentes interpretaciones donde, por ejemplo, al igual como cuando Jesús estuvo en el desierto y fue tentado, que eso, cuando nosotros lo explicamos, lo decimos que esto fue la tentación donde supuestamente le aparece Satanás, más bien es que Jesús está delirando y al fin y al cabo tiene que ver con que él habló consigo mismo, ¿verdad? De qué era lo que decía la palabra, porque él estaba desvariando, ya que hablamos de que Jesús tuvo 40 días y 40 noches en el desierto. Pero en este caso, acá lo que pasa es que hay gente que ha dicho que, por ejemplo, que no hubo una serpiente, sino que todo sucedió en la mente de Eva. Al fin y al cabo, el tema es que, si hubiese sido de esa manera, por ejemplo, acá, Eva lo que hubiese dicho es más bien, es que la mente que me diste, Señor, fue la que me engañó. Pero aquí dice fue la serpiente. Y aquí, después de esto, viene un castigo también para ese ser. Entonces, realmente, por lo menos, cuando yo explico esta parte, entendiendo o buscando un análisis de la situación como tal, para mí sí existió, porque aquí lo habla. Otro tema que nosotros tuvimos y tuvimos años atrás es que hubo un tema de si la serpiente habló o no habló. Y hubo una tendencia también fuerte a decir de que la serpiente nunca habló. Aquí lo que dice, y repasando un poco, vamos a ver, dice acá en el 4 por ejemplo, de Génesis 3, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí lo que es una conversación. Ahora, la conversación lo que está diciéndoles a ellos, este, eh, es algo que ya de todos modos Dios les había dicho a ellos. Pero sin embargo, en mi caso, si ustedes me preguntan, para mí se habló porque, por ejemplo, en el periodo donde el pueblo de Israel sale de Egipto, hay un profeta, que no era de Israel, que se llamaba Balán, que fue a maldecir el pueblo de Israel. Lo intentó hacer en tres ocasiones, no le fue permitido y dentro de eso también, cuando él iba con su mula, la mula de Balán como tal, el ángel de Jehová se paró en un campo y estaba con su espada desenvainada para que si Balán intentaba pasar a tratar de maldecir al pueblo de Israel, lo iba a matar. Y en ese momento entonces
el ángel de Jehová permite que la mula le hable a Balán, porque Balán maldice a la mula como tal, y ella entonces le dice de que no era culpa, que lo que estaba era más bien evitando. Y entonces hasta ya después de esto, más bien el ángel de Jehová es el que le habla a Balán y le dice que de no haber sido por la mula, ya estaría muerto. Entonces, Dios perfectamente puede permitir que seres, en este caso animales, puedan hablar si es para el propósito. Y en este caso debemos entender de que esta tentación que se da acá en Edén realmente es una prueba, porque para eso se les dio una sola regla, que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. En esto entonces, ya después de esto, aparte que se le dice a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Sobre esta maldición como tal que se le da también a las serpientes, después de esto es que a través de la Biblia se tipifica que la serpiente como tal es la perdición o que la serpiente tiene que ver con que es engañadora. Entonces, se simboliza o se vuelve prototipo como tal de que por ese pecado, que fue símbolo de pecado como tal, entonces viene lo que es la perdición. De hecho, en la época también en la que el pueblo de Israel anda en el desierto, hubo una época donde entraron en una tierra donde comenzaron las serpientes a picar al pueblo. Pero estas serpientes no es que no es que habían sido también un tema de que llegaron a una región y que pobrecito, sino que tiene que ver también porque había pecado en el pueblo de Israel. Y en ese momento, cuando sucede eso, Dios le manda a Moisés a hacer un asta, que es como un palo, ¿verdad? Alto, y arriba erigir una serpiente, que la serpiente es símbolo del pecado. Y entonces se le dijo al pueblo que cuando ellos habían sido picados y volvían a ver a la serpiente, iban a ser sanados o que no iban a morir. Y esto era para que entendieran desde el punto de vista de simbolismo que cuando volvían a ver a la serpiente lo que estaban reconociendo es que estaban pecando contra Dios y que tenían que corregirse, que en el momento que se estaban corrigiendo y aceptando sus pecados, Dios los estaba perdonando. Entonces, ese simbolismo que se da a través de elegir este, asta con la serpiente como tal, fue para que el pueblo entendiera de que estaban en pecado. Entonces, este es algo importante porque desde acá, desde el versículo 14, ese símbolo del pecado que tiene que ver con la serpiente, tiene que ver con este hecho que se dio en el Edén, pero no fue un ser sobrenatural y no fue alguien que hizo posesión demoníaca, por ejemplo, a Eva para hacerla caer, sino que realmente al fin y al cabo aquí lo que hubo fue una conversación y donde realmente hubo simple y sencillamente desobediencia a una prueba de parte de Dios. En el versículo 15, que era el que íbamos a estudiar, inmediatamente dice que pondré en enemistad entre ti y la mujer. Entonces, realmente, cuando dice que pondré enemistad entre ti y la mujer, tiene que ver con lo que son los hijos de luz y hijos del pecado, que en este caso, entonces, todos los que son hijos de la serpiente tienen que ver con que son los pecadores y la simiente de la mujer tiene que ver con los hijos de la luz, los que realmente están buscando el camino. Y dentro de esto, ¿por qué es importante mencionar esto donde dice entre ti, que es la simiente de la serpiente, que tiene que ver con los hijos de pecado con respecto a lo que es la de la mujer? Es porque también después vemos que en Génesis, no me acuerdo si es 5 o 6, cuando habla acerca de que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres. Las hijas de los hombres eran estos hombres carnales y los hijos de Dios eran los del linaje escogido, que iba a ser, digamos, el mismo linaje de Jesús. Entonces, hay una separación ahí que siempre menciona la Biblia. En este caso, entonces, como les decía, pondré enemistad entre ti y la mujer. Y entonces dice, entre tu simiente y la simiente suya. O sea, entre la simiente de la serpiente, que en este caso es la simiente de pecado, y la simiente suya, que es, digamos, la humanidad, donde vean que ahora sí, hablando entre simientes, entonces está el pecado y recordando muy bien que la paga del pecado es muerte, entonces también parte de esta enemistad está que a través de ese pecado como tal de la serpiente, que es lo que simboliza esa simiente, entonces que es el pecado,
va a haber entonces enemistad entre esa simiente y la simiente de la mujer. Y ahora sí, la simiente de la mujer, específicamente hablando y yendo hacia adelante, es Jesús. Por eso es que dice que esta te herirá en la cabeza. Una herida en la cabeza es mortal. Y entonces dice que la simiente de la mujer es la que le herirá en la cabeza. Y esto es porque realmente Jesús venció el pecado. Y después dice, y tú le herirás en el calcañar. Jesús fue herido y de hecho murió, pero como no pecó, la muerte no lo pudo retener. Entonces realmente ahí es donde se da, digamos, la explicación de que desde este momento, en una forma simbólica, se prefigura lo que estaría haciendo la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y cómo Jesús iba a destruir el pecado al no cometer el pecado para poderse ofrecer en ese sacrificio, siendo ese cordero pascual. Y después entonces cuando le dice, tú le dirás en el calcañar como tal, lo que viene a dar es entonces que la serpiente sí mata a Jesús o el pecado como tal o el sacrificio que pasa, él muere, pero sin embargo la muerte no lo puede retener y por eso entonces digamos que el decir herirás en el calcañar es como una herida superficial porque realmente no lo pudo retener. La muerte no pudo retener a nuestro Señor Jesucristo porque fue sin pecado. Entonces aquí, en Génesis 3:15, aquí es donde comenzamos con la primera promesa acerca de ese redentor que iba a vencer y iba a tener enemistad porque él sí fue perfecto y no cometió pecado. Esto es en Génesis 3:15. Eh, También cuando se les echan del Edén a Adán y Eva, también se les dice que como ya habían comido el árbol de la ciencia, el bien y el mal, son expulsados para que no tomen del árbol de la vida, que obviamente ese árbol de la vida es para que no vivieran por siempre. Y se da lo que es la expulsión de Edén, que dentro de esto también la misma Biblia habla en ese capítulo 3 de que el huerto del Edén estaba siendo custodiado por querubines y aparte de eso dice que andaba una espada que andaba rondando para evitar lo que era el paso a personas a lo que era el huerto del Edén. Geográficamente hablando, se ubica un poco, digamos, cerca, digamos, de la tierra Babilonia, supuestamente, digamos, estudios que se han hecho, donde se cree que tal vez el huerto del Edén estuvo por esa región obviamente, en la antigüedad. Ya después de esa dispensación edénica, donde son echados fuera ya comienza lo que es la dispensación antediluviana que es antes del diluvio. En esta se da con Adán y Eva. Ellos, después de que salen del Edén, tienen a Caín y a Abel. Perdón que pasemos rápido. Tuvieron a Caín y Abel. Que entonces algo que es importante es que Caín se dedicó, ¿ustedes saben a qué se dedicó Caín? Él era, hay uno, no, es que yo no quiero como pastor de ovejas, no, Ese no me era acuerdo, Abel. era él. Abel era el Y él pastor de era, ovejas. y él era algo como de frutos. Se dedicó a labrar la tierra. Él Ok. labraba la tierra y Abel era pastor de ovejas. Mm. Algo que es importante en este recuadro, para que lo tengamos por ahí claro, en esta presentación, siempre el recuadro que viene en rojo, en este caso es porque estamos guardando la línea genealógica de Jesús. Y obviamente arrancamos con Adán y Eva. Después de esto, quien seguía con esta descendencia espiritual directa iba a ser Abel. Aquí pues entonces Caín mata a Abel y cuando, perdón, ¿Qué es este, Diego? adelante. O sea, ¿por qué Abel y no Caín? Eh, por exactamente esto tiene que ver específicamente el día que les tocó ofrecer sacrificios. Vamos a ver, ahí les cuento, porque obviamente como estamos haciéndolo en resumen, tal vez no nos vamos a mucho detalle. Voy a devolverme un momento a Génesis 3 y aquí, bueno, en la maldición como tal, ve que aquí dice lo de que la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñeces, con dolor darás a luz a
los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esto, en este caso, acá específicamente, fue como castigo, digamos, a la mujer. Y dice, y dijo al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldito será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ya después de eso, este versículo 21 es muy importante. Dice acá, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿De dónde creen ustedes que salieron esas túnicas de pieles? Desde los animales, de un Ujú. animal. Correcto, eso significa que entonces algo que fue importante para que aunque eran expulsados del Edén, que ellos tener esas túnicas de pieles, es porque entonces ahí es donde se ofrece el primer sacrificio. Y que fue para perdón de pecados. Cuando a ellos se les hace estas túnicas de pieles es porque hubo un sacrificio de animales y se entiende, digamos, que como hubo un sacrificio de pieles, ya entonces tanto lo que es Adán y Eva cuando salen de Edén, sabían muy bien de que ellos para ofrecer para perdón de pecados tenían que ofrecer sacrificio. Y también en la ley nos dice que cuando se llevaban lo que eran las primicias de lo que era lo que daba el campo, eran ofrendas de paz. Entonces estaban los sacrificios de animales tenían que ver con lo que era redención de pecados. Y en el caso de los primeros frutos como tal, era específicamente para decir que era ofrenda de paz. Así es como quedó instaurado y en este caso, este, Caín y Abel lo sabían. Y aquí entonces, voy a irme entonces un momento a Génesis 4 para que vean que, dice acá que aconteció andando el tiempo, al tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Entonces vean que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Esta, al traer el fruto de la tierra, fue una ofrenda de qué? De paz. Sin embargo, nos dice el 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces aquí vemos que cuando uno lee esto y digamos sin el conocimiento de saber, digamos, qué significa cada uno de ellos, realmente digamos, Caín lo que tenía que haber hecho era, obviamente, si el dueño del rebaño era Abel, haberle comprado o haberle canjeado con sus frutos para que su hermano le diera también entonces una oveja y él ofreciera en sacrificio. Nosotros no podemos hacer ofrendas de paz a Jehová sin primero haber tenido en este caso lo que es el perdón de nuestros pecados. Entonces era importante que ofrecieran este sacrificio. De hecho, cuando se habla de la historia bíblica, el sumo sacerdote tenía que estar ofreciendo una vez al año también expiación por sus pecados. Y era importante porque también al ser un hombre como tal cometía pecados, entonces él tenía que hacer también una ofrenda, en este caso, matar un animal como tal para que pudiera expiar sus pecados. Y eso le tocaba también hasta el sumo sacerdote. Entonces, con mucho más razón, si hasta el sumo sacerdote, también el pueblo tenía que estar cumpliendo con el tema de ofrecer un sacrificio a Jehová por nuestros pecados. Y entonces por eso es que aquí cuando habla de que por qué fue que miró con más agrado a Abel, fue porque Abel en ese sentido vemos que también cuando dice acá, dice, trajo también de los primogénitos, o sea, eran de las primeras ovejas como tal, y dice de lo más gordo de ellas, o sea, lo más bonito. Realmente acá cuando decíamos gordo, no es que estaba bofo, sino que realmente que era el mejor ganado, la mejor oveja que él encontró. Y entonces aquí viene una actitud importante que Dios está encontrando en Abel, que es que no fue mezquino con Dios
a la hora de ofrecer ese sacrificio, dando gracias y obedeciendo y pidiendo perdón por sus pecados. Y entonces, por eso es que, digamos, se escoge a Abel y no a Caín. Aún así sabemos muy bien que Abel es muerto y entonces él no sigue esa línea genealógica, pero sin embargo, de haber sido elegido, hubiese sido Abel por la actitud que tiene y no Caín, que Caín, tras de que no vio que Dios miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, en lugar de entender después de que era fue porque él no ofreció primero un sacrificio para lavar sus pecados. Si él hubiese ofrecido un sacrificio y después también traía esos mismos frutos, Dios hubiese visto con agrado todo esto. Pero el tema es que se brincó un paso. Y entonces dice acá que decayó su semblante y en lugar de meditar él y reflexionar que había sido imprudencia de él, en lugar de eso, más bien se ensaña con su hermano y lo que hace es matarlo. De aquí que entonces cuando mata a Abel, realmente después de esto dice que Adán y Eva volvió a conocer, Adán volvió a conocer a su mujer y tuvo a Set. Algo que es importante, y vuelvo a mencionar, es que la Biblia comienza a hablar de la línea genealógica de Jesús. ¿Qué significa esto? Adán y Eva no solo tuvieron a Caín y a Abel y después y a Set. No, no. Ahí se menciona en estos capítulos a ellos porque, primero que todo, Caín fue porque mató a Abel y en el otro tiene que ver porque Set viene a ser el sustituto, digamos, de Abel. Pero después de eso, Adán y Eva tuvieron hijos e hijas. Y esto entonces es importante tenerlo claro porque tiene que ver con el tema de cuando también en el caso de Caín, es expulsado y es castigado por haber matado a su hermano. Él dice que cualquiera que lo viere lo iba a encontrar y lo iba a matar. Y esto tiene que ver porque ya había más humanidad y esto tiene que ver también porque, vamos a ver si aquí aparece, ya les digo, un momento, la fecha o la cantidad de años más bien que vivieron. Vamos a ver, dice acá, vea qué dice acá en el capítulo 5. Es el libro de las generaciones de Adán, el día que creó Dios al hombre y a semejanza de Dios lo hizo. Bueno, sabemos que es del ángel de Jehová, o sea, que nosotros somos semejantes a los ángeles. Dice acá, vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años. Entonces aquí cuando dice que engendró hijos e hijas, como era con la creación y era el inicio como tal, pues obviamente había que multiplicarse y dentro de esto entonces cuando engendró hijos e hijas, es que entonces esto fue por mucho. Y aquí tal vez como para tomar una pequeña referencia, recordemos que no hace mucho tiempo, estamos hablando desde hace tal vez unos 40 años hacia atrás, las familias eran de 15 hijos, 20 hijos, habían familias hasta con 30 hijos. Entonces, no es de extrañarnos de que esta primera generación que tiene que ver con Adán y Eva, Eva tuvo la posibilidad y Dios así lo permitió de que ella tuviera muchos, muchos hijos e hijas que obviamente fueron creciendo, que se fueron multiplicando. Y aquí, por ejemplo, cuando habla, y estos son frases importantes cuando uno estudia la Biblia para poderlo entender. Vea que dice que, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿Qué significa esto? Que entonces acá, dentro de esto de que Adán ya había vivido 130 años y que estaba con Eva, su esposa, y que ya habían tenido a Caín y Abel, significa que hubo más hijos e hijas, pero que en el caso específico de en el año 130, dice que nace Set y que tiene ciertas características especiales por las cuales es el que continúa el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Y tiene que ver entonces con lo que menciona acá. Y engendró un hijo a su semejanza.
Esto significa que a pesar de que que Adán había cometido pecado, él se reformó y fue obediente a Dios. Y entonces cuando habla acá de que engendró, en este caso Adán, a un hijo, a su semejanza, tiene que ver porque fue temeroso de Dios, conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Entonces, esos datos son importantes mencionarlos y analizarlos porque, si no, uno podría decir, "Ve, si tuvo a Adán, a Caín y Abel, y después de eso fue Set, ¿de qué pasó entonces, después de Set? Porque entonces fue que hasta que tuvieron 130 años es que comenzaron a tener hijos e hijas. No, no, tuvieron, pero realmente, digamos, al igual como Abel había agradado por la forma en que había hecho las cosas, después de eso también ahora el que sigue esa línea genealógica, que realmente es obediente y que tiene un corazón conforme a su semejanza, es Set. Entonces, esto lo menciona la palabra y ese juego de palabras son importantes porque si no, no podría interpretarla. ¿Y esto qué significa? Que entonces no fue que después de Set, fue que entonces, por ejemplo, si Caín nació, por darles un ejemplo, que nació cuando ya Adán tenía 30 años, si Caín, digamos, nace teniendo 30 años, no fue que 100 años después tuvo que comenzar a nacer una hija para esperarse él y después casarse, digamos, cuando yo tuviera 20 años más. Entonces significa que ya Caín tenía en ese entonces 120 años. No, no va en función de eso, sino que realmente acá lo que pasa es que ya después de Caín y Abel, que son los primeros, comienzan a tener hijos e hijas, lo único que ninguno tal vez se mantuvo tan recto o tan correcto como fue el caso de Seth, que fue el que se encuentra y por eso es que se hace esta mención en este versículo. Ya de aquí, después de Seth como tal, es la simiente espiritual renovada en Seth, después de que es muerto Abel. Y cuando se multiplicaron los hombres, abundó la iniquidad, hasta que corrompióse la tierra y llenóse de violencia. Y declaró Dios, raeré los hombres sobre la faz de la tierra, que esto sucede en Génesis 6, del 1 al 13. Entonces, conforme también comenzaron a tener hijos e hijas, ellos también tuvieron hijos e hijas, y así comenzó entonces a poblarse toda la tierra. Pero como vemos acá, aunque habían nacido de Adán y Eva, no todos tuvieron el temor que tuvo Set. Entonces acá lo que vamos a ver es que aquí empieza en Set, comienza lo que es la senda de la simiente, el redentor prometido de Génesis 3:15. La línea mesiánica, que voy a subir esto por acá, nos dice que la línea mesiánica, Abel, que después pasa a ser Set. Después de esto, vamos a ver que sigue, digamos, la descendencia de Set hasta llegar a Noé. De Noé también sigue la descendencia hasta llegar a Abraham, Isaac, Jacob, que se llama después Israel. Jacob tiene a Judá, de Judá, la tribu de Judá y del hijo de Judá como tal, que tiene una tribu. Después de esto viene a recibir que es David, el descendiente directo, por el cual se mantiene lo que es la línea genealógica, hasta llegar lo que es a Emanuel, que es Dios con nosotros o nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es algo importante del por qué a través de la historia bíblica del Antiguo Testamento vamos viendo cómo se conserva esta línea genealógica, aunque brincamos, por ejemplo, de Set, brincamos hasta Noé en este comentario de acá, ¿verdad? Pero sin embargo, la Biblia sí guarda todo ese trazo. De aquí dice que Set engendró a Enos, Enos engendró a Cainán, Cainán a Mahalael, y esto no es que Enos solo engendró a Cainán, sino que Cainán como tal tuvo esa característica especial por la cual entonces la genealogía de Jesús se sigue entretejiendo. Cainán a Mahalael, Mahalael a Yared, Yared a Enoc, Enoc a Matusalén, que de Matusalén se habla que fue el hombre que más años ha vivido sobre la faz de la tierra con 963 años. Y de Matusalén, Lamec. Y Lamec tiene a lo que es Noé. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Can y Jafet. De hecho, de los semitas como tal, es que viene lo que es Noé, digo, Abraham, de la parte de Sem. Jafet es como fueron ellos después del diluvio se separan y Jafet, por ejemplo, se va para lo que es la parte de África. Cam se queda en Canaán y Sem se va un poquito más hacia el norte, que es donde está, digamos, la parte de Babilonia y todas esas tierras hacia arriba.
Es importante mencionar esto porque hay un acontecimiento donde Cam como tal, o Canaán, el que después viene a ser Canaán, Cam, comete un pecado contra su padre, que después ahorita lo mencionamos, y eso hace que más bien Noé maldiga a su hijo Cam. Vamos a ver, entonces, los patriarcas desde Adán hasta Sem, llegamos hasta Génesis 5. En hasta Génesis 5 está que de Noé, tiene, digamos, a lo que es Sem. Entonces, siguiendo esta, época antes del diluvio, tenemos que Noé predica la justicia, prepara el arca, amonesta del juicio venidero, que esto lo menciona segunda Pedro 2:5 y en primera Pedro 3:18 al 21, digo 18 al 20, habla acerca de esto. También cae el juicio de Dios sobre la tierra con el diluvio, una vez más recordando que lo que pasó fue que cuando, y nos indica aquí en Génesis 6 del 1 al 13, que cuando se multiplicaron los hombres abundó la iniquidad hasta que se corrompió la tierra y llenóse de violencia. Y declaró Dios, raeré los hombres sobre la faz de la tierra. Ok, dentro de esto, vamos a ver. Ajá, ya habíamos llegado acá. Vuelvo a bajar por acá para que podamos ver esto. El diluvio se produce en el año 2349 antes de Cristo aproximadamente. Debemos recordar que el conteo más bien es del año más viejo hasta el año cero, que es cuando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así es como en nuestra era se manejó el antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, esto sucede en el 2349. Vamos a ver. Ah, ya estamos en las 5 y 6. Entonces, lo que vamos a hacer es que tal vez vamos a parar acá y la otra semana ya entramos con lo que es la de la postdiluviana, que es, digamos, la época ya después de cuando cae el diluvio, que lo importante de acá es que entonces eh, se habla de que Noé duró como 80 o 100 años construyendo el arca como tal, y en ese tiempo él fue obediente y perfecto con Dios en que se le mandó un mandato que fue construir un arca, y cuando construye ese arca también él lo que hizo fue predicar que iba a venir un diluvio porque la humanidad se había perdido. Entonces, él predica la justicia, prepara el arca, amonesta acerca de ese diluvio que va a venir como el juicio sobre toda la tierra. Lo único que la gente de ese entonces, que debemos entender que todos proceden de Adán y Eva, no quisieron entender y por ende entonces cae de todos modos el diluvio, porque sí, lo importante de esto es que cuando dice que Noé predica, es que Dios le dio la oportunidad a la humanidad que a través de esta advertencia cambiaran y no lo hicieron. No sé si hasta acá tienen alguna consulta, alguna duda o algún comentario. Digo, tal vez nada más que, ¿por qué no sigue Zen? Pero si es muy, digamos, si se lleva un tiempito, entonces podemos retomar la siguiente desde ahí. Sí, lo podemos retomar tal vez la otra O- semana, pero el tema es que lo más importante tal vez, o bueno, no, más bien te lo explico rápidamente. Recordemos que al igual como por qué fue Abel y después Set, todos ellos siempre fue porque uno en específico mantuvo ese temor reverencial a Dios. Veamos lo que, al igual como Adán y Eva tuvieron a Set, tuvieron hijos e hijas, pero Ujú. realmente el que tuvo ese temor y el que siguió, digamos, esa línea y ese respeto hacia Dios fue solo Set. Y al igual, digamos, Set no solo tuvo Enos, sino que tuvo varios hijos, pero realmente Enos fue el que siguió esa línea. Pero esa línea fue porque fue la actitud del corazón que hubo en ese descendiente. En este caso fue Sem el que siguió los pasos de su papá, y en este caso tal vez Jafet y Cam, bueno, Cam de todos modos después lo vemos, él fue maldito. Y bueno, se los voy a contar de una vez. En el caso de Cam, ya después del diluvio, viene Noé y entró en alegría, él hizo vino y se embriagó. Y entonces comenzó no me acuerdo si era a danzar o hizo algo, pero lo hizo desnudo en su tienda. Y vino Cam y vio a su papá desnudo y llegó a contárselo a sus hermanos, pero con desprecio y burlándose del papá. Entonces, por no haber tenido ese respeto con el papá, cuando Noé ya está bien y le cuentan,
entonces él maldice a su hijo. En el caso de Sem y Jafet, ellos cuando entran para vestir a su padre a la tienda, lo hacen de espaldas y con el vestido en las manos, digamos, estirado cada quien para cubrir a su papá por el respeto que tenían. En el caso de Cam no lo tuvo y entonces por eso Noé lo castiga, o bueno, lo Mm. maldice. Y en el caso de Zen, una vez más, tiene que ver porque de acuerdo a las características que él tuvo, y así digamos, cada uno de los personajes que vamos a ir viendo, tuvieron características específicas que permitieron que realmente sirvieran para el propósito y la línea genealógica de Jesús. Por ahí es donde anda más que todo Douglas. Ok, perfecto, muchas gracias. Con gusto. Bueno, ¿qué les pareció hasta acá? No, muy bien, Diego, digamos como la cronología y todo, como está montada la presentación, me parece muy buena, o sea, ilustra mucho, pues. Correcto, En mi caso, eso, en mi caso, que es lo que el otro día, Shirley, también le comentamos a Alex, que no, nunca he profundizado, ¿verdad? Yo sé ujú, que obviamente esos es como los puntos más importantes, Y ¿verdad? resumido. Pero ya uno, ujú. digamos, le queda como la idea de cómo fue pasando todo a través de la historia, ¿verdad? Los puntos más importantes y ya por lo menos queda como esa línea base. Claro, eso es lo importante, que al igual de todos modos con los comentarios que ustedes hacen, entonces hacemos énfasis en algunos puntos que son importantes. Yo lo que voy a hacer es que al canal que nosotros tenemos de YouTube voy a subir también este video, porque como Ok, lleva esa línea, para que después lo tengan para repaso. Ah, ok. ok, listo. Ujú. Entonces, Gracias. vamos a terminar entonces con oración. Permítame para terminar lo que es la grabación del, vamos a ver. Yo lo puse a grabar, sí, sí, aquí está. Vamos a ver.